En este video te voy a explicar las principales características de las constituciones de México y de una más que, aunque no es de México, te la pueden preguntar en tu examen de admisión. Y no solamente eso, sino que además al final te voy a incluir reactivos para que practiques y puedas evaluar lo que has aprendido en este video. Así que comenzamos. Y bueno, acá comenzamos. Constituciones de México, características. Dice, Constitución de Cádiz 1812. No era mexicana, pero influyó fuertemente en nuestras ideas liberales. Fue emitida por las Cortes españolas durante la ocupación napoleónica. Napoleón ocupó España a partir de 1808 y eso cambió ciertas reglas o muchas reglas del juego. Estableció la soberanía nacional, o sea, le otorgaba poder soberano de decisión a la nación y además dividió los poderes. Esto es bien importante porque antes de esto, cuando había una monarquía, había un rey, no dividía el poder, lo concentraba. Entonces, esta constitución fue muy importante para España en este momento. Reconocía ciertos derechos individuales, limitaba el poder del rey, por lo que acabo de explicar. Si divides el poder, le quitas poder al rey o limitas su poder. Ya no es un rey todopoderoso, es un rey que tiene un contrapeso en su mandato, que es la Constitución, ¿no? Y por último dice, influyó en los insurgentes mexicanos y en documentos como los sentimientos de la nación. En los sentimientos de la nación, Morelos, digamos que redacta sus aspiraciones de un país independiente de España con representatividad y una serie de cosas. Esto, curiosamente, lo escribe en 1813. Cuando ves en qué año se escribió se promulgó la Constitución de Cádiz, todo tiene sentido. Esta constitución influye en el documento de Morelos e influye en la siguiente constitución que estamos por ver. Constitución de Apatzingán 1814. Primera carta magna de los insurgentes, redactada por Morelos y otros patriotas. Los insurgentes eran este grupo que, como bien lo dice la palabra, hicieron una insurrección en contra del virreinato o en contra del sistema de gobierno que había en ese momento, ¿no? Fue inspirada por la Constitución de Cádiz, como ya lo explicamos, reconocía soberanía popular y la división de poderes, copiar y pegar tal cual de la Constitución de hace un momento. Nunca se aplicó de forma real porque el movimiento insurgente fue reprimido. Obviamente no llegó a ser un documento que entrara en vigor porque la independencia de México se consuma en 1821. O sea, este documento no fue durante ese tiempo, entonces le faltaba ya bastantes años para poderse redactar. Sin embargo, fue, digamos, el primer intento de un país con soberanía popular y división de poderes en México. Ojo, esta es la primera constitución en México que tiene esos elementos. Vamos por la siguiente. Constitución Federal de 1824. Pon mucha atención porque esta constitución es de las más recurrentes en el examen y más adelante voy a hablar de otra que todavía es más recurrente. Entonces, a partir de aquí, no te vayas de este video. Dice, la primera Constitución de México independiente. Es verdad, esta primera constitución es la primera oficial en el México independiente y llega de la mano de Guadalupe Victoria como primer presidente en la historia de México. Esta constitución, como lo dice el nombre, propone un sistema federal inspirado en la Constitución de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, en el examen también te pueden llegar a preguntar acerca de causas internas y externas de la independencia. Una de las causas externas que motivaron a la independencia de México es la independencia de Estados Unidos o independencia de las 13 colonias norteamericanas o inglesas, como se le quiera llamar. Básicamente el surgimiento de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se quita del yugo de la monarquía de Inglaterra y eso obviamente inspiró a México que podía lograr lo mismo con su propia monarquía, o mejor dicho, con la monarquía española, pues. Entonces, por eso es que esta constitución está bastante influenciada por la Constitución de Estados Unidos. Tiene división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, república representativa, popular y católica. Eso es bien importante. Representativa, ¿por qué? Porque buscaba que se representaran los intereses del pueblo. Popular, ¿por qué? Porque el popular, es decir, la gente, el pueblo, elegía a su presidente. Bueno, elige a su presidente. Y es católica, sin tolerancia religiosa, porque esta constitución tiene la característica de la religión católica como la única oficial. Por acá dice estados libres y soberanos, pero unidos en una federación. Por eso es federalista, porque los estados tenían cierta soberanía, pero todos formaban parte de un pacto federal, de un pacto nacional. Se creó el cargo de vicepresidente. Hasta acá está todo fácil, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Constitución centralista de 1836, también llamada Siete Leyes. Esta constitución es la antítesis de la anterior, o sea, es completamente lo contrario. Dice, el péndulo se va al otro lado. Del federalismo, de la del 1824, se pasa al centralismo, de la de 1836. Se eliminan los estados, ahora hay departamentos controlados desde el centro. O sea, en la constitución anterior había estados y cada estado tenía cierta soberanía, como lo expliqué. ¿Cómo se puede manifestar esa soberanía? Por ejemplo, los gobernadores de cada estado eran elegidos
por la gente de ese estado. En esta constitución eso cambia. Ahora no hay estados, hay departamentos. ¿Cuál es la diferencia? Ahora es el presidente el que elige a los gobernadores, no es la gente. El presidente elige qué gobernador va en qué estado. Por eso aquí dice controlados desde el centro. Se refiere al centro de la república, sí, pero también se refiere a la administración central, que era el presidente. Después dice se fortalece el poder presidencial, sistema centralista y autoritario, como en el caso de Santa Anna, quien fue uno de los presidentes centralistas y autoritarios. Se agrega el supremo poder conservador, o sea, no solamente había 3 poderes, no solamente era legislativo, judicial y ejecutivo, sino que además se agregó un cuarto, que era el supremo poder conservador. Y acá dice rechazo total por los federalistas. Los federalistas no estaban nada de acuerdo con esta constitución y esto provocó rebeliones como la de Texas. Precisamente Texas, una de las causas que llevan a Texas a buscar separarse de México tiene que ver con el gobierno centralizado de Antonio López de Santa Anna. Pregunta examen. Seguimos. Bases orgánicas de 1843 son, digamos, una variación de la constitución anterior, de la de 1836. Dice otra centralista, pero un intento de suavizar el autoritarismo anterior. O sea, busca como un punto un poco más medio, aunque más orientado hacia el centralismo, ¿no? Se mantiene el centralismo con menor dureza. Hay división de poderes con reformas menores. Se eliminan los privilegios del clero y ejército, pero solo en papel. O sea, no se lleva a la práctica. Y por último, fue una constitución transitoria y poco funcional. De aquí nos vamos a esta constitución, probablemente la más preguntada de todos los exámenes de historia, sobre todo en exámenes de admisión, la Constitución de 1857. Hey, antes de que sigas con este video, te quiero recordar que te puedes suscribir a este canal para seguirte preparando para tu examen de admisión a cualquier universidad. Y si te quieres preparar más profundamente y multiplicar tus posibilidades de quedar en la UNAM o en el IPN o en cualquier otra universidad, inscríbete al curso Super Pro de Univetas y poniendo el código Profe Miguel, así pegado Profe Miguel, tendrás un gran descuento. Univetas.com, Profe Miguel es el código. ¿Por qué es tan popular? ¿Por qué es tan preguntada? Porque esta constitución tiene que ver con Benito Juárez. De hecho, hay una ley dentro de la constitución y dentro de las leyes de reforma que se llama Ley Juárez, tal cual. Dice, liberal, reformista y causante de más de un dolor de cabeza y guerra civil. Esta constitución, si tuviera que definirla en una palabra, sería así: liberal. Restablece el federalismo. Recordemos que con la de 1836 eso había cambiado, se ha vuelto centralizada. Hay libertad de culto y separación iglesia-estado, súper característico de esta constitución. Dio libertad para la gente para creer lo que quisiera creer y se separó a la iglesia del estado. La iglesia tenía mucho poder y tenía una inferencia en todas las esferas que tenían que ver con el ciudadano. Esto cambia a partir de esta constitución. Hay supresión de fueros y privilegios, de hecho, privilegios eclesiásticos y militares. De hecho, en la ley Juárez precisamente les quita esos fueros a la iglesia y a los militares. Después dice, provocó la guerra de reforma y la intervención francesa. ¿Cómo provocó este documento lo que dice acá? Sencillo. Cuando se promulga esta constitución en el gobierno de Ignacio Comonfort, los conservadores simple y sencillamente no lo soportan, no quieren, se oponen, tanto que lo llevan a la guerra de reforma, donde por un lado el bando era Félix Zuluaga, los conservadores, y del otro lado era Benito Juárez, los liberales. Esa guerra la terminan ganando los liberales, pero ahí no termina. Después, cuando Francia, por diferentes circunstancias donde no se le estaba pagando la deuda externa, Francia decide llegar junto con España e Inglaterra a las costas mexicanas. Se logra hacer un arreglo, un acuerdo, Inglaterra y con España. Sin embargo, Francia decide avanzar y avanzar hasta tomar la capital. Ahí es cuando, además de esto, tiene apoyo de los conservadores. Por eso Francia puede lograr el dominio mexicano, en gran medida porque los conservadores básicamente le ofrecieron el país en bandeja de plata. Así que pasamos a la última constitución de 1917. Vigente. ¿Por qué vigente? Porque hasta el día de hoy es la que continúa con muchas reformas, pero es la constitución que tenemos hasta el día de hoy. La más social y revolucionaria de todas, producto de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana comienza en 1910, en 1917 se establece esta constitución. Derechos y garantías sociales, entre ellas aquí hay 3 de los artículos más icónicos, más importantes de esta constitución. El artículo 3 hace referencia a la educación laica, gratuita y obligatoria. El artículo 27 hace alusión a la propiedad de la nación sobre tierras y recursos, base de la reforma agraria. Artículo 123, derechos laborales como la jornada de 8 horas, salario mínimo, derecho a huelga. Después dice refuerzo a la soberanía nacional y toma y amplía el secularismo del Estado. Fortalece el presidencialismo. Esos son los puntos más importantes de esta constitución. Y como lo mencioné al principio, vamos ahora a pasar a los reactivos para que practiquemos. Yo los voy a estar leyendo, tú intenta responder la respuesta correcta, puedes incluso transcribir el reactivo para estudiar como tú quieres. Y nada, comencemos. Número 1, apoyó la reforma agraria, reguló derechos laborales y fue pionera en integrar derechos sociales en una constitución. Tenemos la constitución de 1917, la de 1824, la de 1836 y la de 1843. Cuando hablamos de derechos y garantías, la principal
La que representa eso es la de 1917. Esta constitución, que es la que tenemos hasta el día de hoy, se basa precisamente en eso, en derechos y garantías individuales, garantías sociales. Aquí dice, por ejemplo, derechos laborales. En el artículo 123 se habla de esto. El artículo 3 habla de la educación, etc. Entonces, recuerda, esta constitución, su principal característica son los derechos y garantías sociales. Vamos por la pregunta número 2. Un parteaguas liberal que garantizó derechos como la libertad de prensa, abolió fueros y desató la Guerra de Reforma. 1857, 1824, 1843, Constitución de Cádiz. Muy bien, la Guerra de Reforma, como ya sabemos, se promulga, o bueno, tiene una duración de 1857 a 1861. Por lo tanto, ahí encontramos la respuesta correcta. La Constitución de 1857, su principal característica es que es liberal y por lo tanto terminó provocando la oposición violenta por parte de los conservadores, y eso es lo que da inicio a la Guerra de Reforma. Entonces, recordemos, esta constitución lo que mayormente la representa es la palabra liberal. Vamos por la pregunta número 3. Reemplazó los estados por departamentos, centralizó el poder y provocó rebeliones como la de Texas. En este caso, reemplazó los estados por departamentos. Eso es un movimiento centralista. O sea, pasamos de una constitución federal, la del 24, a una constitución centralista, la de 1836. El inciso D es la respuesta correcta. Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sencillo. Llevamos 3 preguntas, nos faltan 2 más. Número 4. Primera Constitución Oficial de México. Este documento instauró el federalismo y la religión católica como la única. Católico dice ahí. Constitución de Apatzingán, Constitución de 1857, Constitución de 1824, 7 leyes. La respuesta correcta es Constitución de 1824. Recuerda que esta es la constitución que la palabra que lo define es federalista o federal, y además otra característica es que establece la religión católica como la única oficial. Y vamos por la última pregunta del video. Número 5. Durante la invasión napoleónica, este documento sentó las bases del liberalismo hispano, inspirando insurgentes como Morelos. Y muy sencillo, tenemos aquí Sentimientos de la Nación, Constitución de Cádiz, Constitución de 1857, Constitución de Apatzingán. Recuerda que hubo una constitución que es la única que no fue mexicana, pero que sirvió porque influyó en los sentimientos de la nación en 1813 y en la de Apatzingán de 1814. Este documento fue la Constitución de Cádiz. Este documento influye en la forma en que entienden la democracia, en que entienden el federalismo, en este caso Morelos. Por eso la respuesta correcta es el inciso B. Y pues nada, hasta aquí llegamos con este video, espero te haya gustado. Estoy haciendo el siguiente video que va a ser tratados. Vamos a hablar de los tratados, tanto en la historia de México como los tratados de la historia universal. En el caso de la historia de México es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, es el Tratado Maclean Ocampo, son tratados que vienen en tu examen de admisión. Y en el caso de historia universal hay tratados como el Tratado de Versalles, entre otros. Por eso te voy a hacer ese video y me puedes dejar aquí en los comentarios si quieres algún otro tema que puedo hacer para apoyarte en tu examen de admisión. Así que te recomiendo que me sigas en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.